Lo que llamamos dolor solo está ligado a ideas equivocadas de las cosas, que son precisamente algo que proyecto. Mi mente dice, qué bien se está con esa persona. Pero eso es mentira. El bien no es esa persona, sino lo que soy. Pero mi mente hace esta asociación. Y cuando esa persona se va, el bien que soy se va tras ella. Y entonces aparece la ausencia, la carencia de algo, que no es más que un impedimento mental para vivir el bien, porque mi mente ha dicho que solo puedo vivirlo con esa persona. Si hay dolor, recuerda que tiene que ver con tu proyección y que por lo tanto eso debe recogerse y limpiarse. Y además entender desde lo profundo. Y además entender que uno, en lo profundo, sigue estando en el mismo sitio. Y que esa persona, en concreto, viene y se va, como todo en la vida. Esto pasa constantemente y no es un problema. Solo cuando me proyecto y me identifico se transforma en un problema. Estamos viendo constantemente a personas que aparecen en nuestro campo visual y que desaparecen. Nos las encontramos, estamos un tiempo con ellas, coincidimos y luego dejamos de hacerlo. Hay personas en la vida con las que hacemos un recorrido más largo y con otras un recorrido más corto. Y eso no está en nuestras manos. No lo decidimos. La que lo hace, la que va marcando los recorridos, es la vida. Y uno está plenamente cuando está, y cuando no está, sigue estando plenamente con quien le toca estar. Esta es la actitud más inteligente en la vida, ya que si no, estamos continuamente en conflicto con ella, diciéndole lo que queremos, y sin recibir respuesta a nuestras reclamaciones. La vida hace el bien, y lo que es profundamente inteligente es estar donde uno tenga que estar, acoger y vivir las cosas con la máxima entrega mientras se producen y seguir con esa entrega cuando el escenario cambia. Todo lo que rechazo en el otro es algo que de un modo u otro estoy rechazando en mí, ya que la relación con los demás constituye un espejo extraordinario en el que nos vemos reflejados a nosotros mismos con nuestros aspectos sombríos y todo lo que no queremos contemplar. Así pues, normalmente las cosas que se rechazan de los demás son aquellas que tienen que ver con nuestras propias sombras y con nuestras propias heridas no asumidas. Y el mismo rechazo que siento en mí hacia eso es el que proyecto en el otro. Este suele ser el principio general, aunque debe examinarse bien cada situación particular, puesto que se manifiesta en grados distintos. No quiere decir necesariamente que lo que rechazo en el otro sea algo que yo tengo, pero sí que hay que tener en cuenta un dato claro y fundamental. Puede ser que veamos una limitación en el otro, que está funcionando de un modo erróneo o poco realista. Por ejemplo, decimos que es egoísta, pero otra cosa es que eso me altere profundamente. Y si lo hace, es probablemente porque he negado esa parte egoísta en mí, la he reprimido, ya que, por ejemplo, de pequeño me han dicho, no seas egoísta, sé bueno y amable y comparte las cosas. Es decir, he reprimido esa parte egoísta y ahora se encuentra en mi sombra. Y cuando veo a alguien que se permite manifestar esa parte que rechacé, inevitablemente tenderé a rechazarla también. Lo mismo pasa con la agresividad. Si de pequeño me han dicho que ser agresivo está mal, que hay que ser bueno, amable y civilizado, y veo a alguien que actúa agresivamente, entonces siento rechazo hacia ello porque estoy rechazando mi parte agresiva. Cuanto más me altera alguien o algo, más intensamente lo estoy rechazando en mí
y más claramente está señalando un problema que se encuentra en mí. En diversos grados, desde cosas que nos producen rechazo hasta otras mucho más fuertes. Y a medida que eso aumenta, lo sintomático es el grado de alteración que me produce, lo cual es una señal de que ahí hay un problema latente. Así pues, el otro me ofrece una oportunidad extraordinaria para entender el eco que eso me despierta. Y esto se trabaja a base de quedarnos con el eco del malestar que nos produce la actitud de aquella persona, de aceptar ese malestar y ese dolor y de no justificarlos. Por ejemplo, pensar, ¿es normal que yo me altere porque esta persona es tan egoísta? No es normal. Si yo estuviera centrado, no me alteraría, simplemente vería la limitación o el egoísmo del otro, y si pudiera, le ayudaría a superarlo con mi inteligencia, mi cariño, mi aceptación y mi comprensión de lo que sucede. Si me altero, es que tengo que trabajar esa alteración por medio de la aceptación, localizando lo que se altera, la energía que noto, que es mental, y abrirme a ella, sentir y dejar entrar profundamente a base de conciencia y de amor, de manera que pueda estar tranquilo frente a esa persona. Cuando puedo estar tranquilo, quiere decir que esa sombra de mi interior se ha curado y que me han hecho un gran favor, porque me han recordado un aspecto de mí que había querido olvidar, que no quería ver, pero que por suerte está en los demás para recordarnos que es un lastre, aunque creamos que no existe, un lastre que arrastramos y que nos hace vivir desde el miedo y la negación. Por lo tanto, más que considerar al otro como a un enemigo, porque nos trae cosas que no queremos ver, hay que verlo como nuestro mejor amigo y nuestro mejor aliado. Nos está haciendo un gran favor, un favor mucho mayor que otra persona que no me produce esa alteración. Y eso es también un estímulo que cumple una función muy importante y que es de agradecer, ya que sirve para tomar nota y sacar consecuencias adecuadas e inteligentes. El poder que el juicio de los demás tiene sobre uno es directamente proporcional al de uno sobre sí mismo. De hecho, es un reflejo de este. Y es importante tenerlo en cuenta, ya que cuando uno deja de enjuiciarse, el juicio ajeno deja de existir. Es decir, puede que se produzca, pero es como si no existiera, literalmente. Cuando uno deja de enjuiciarse, genera una especie de magia, con lo cual es como si hubiera un paraguas ahí que impidiera el enjuiciamiento por parte de los demás, o como si no existiese para uno, porque es una etapa que ya está superada. Si he dejado de juzgarme, soy inmune al juicio ajeno. Y aunque pueda verlo, en el supuesto de que se dé, no me afectará en absoluto. Me afecta cuando aún me juzgo a mí mismo, cuando aún estoy pendiente de ser de un modo y de ajustarme a un modelo. Entonces aún me influye, porque de alguna manera el enjuiciamiento del otro está poniendo en cuestión eso a lo que aspiro, y me afecta de un modo u otro. Pero si uno va dándose cuenta de que no tiene que ser de ninguna manera, te pueden enjuiciar de un modo o del otro, y a ti no te afectará. El enjuiciamiento tiene fuerza cuando existe un modelo, pero si no hay modelo, no hay posibilidad de ser juzgado. ¿Juzgado en función de qué? Simplemente la persona va viviendo conforme a lo que es, con una autenticidad cada vez mayor y con un grado de verdad y de sinceridad cada vez más profundo, y eso es perfecto. Uno hace lo que puede con toda la sencillez y humildad, y el juicio no produce el menor impacto.
Cuando el juicio produce algún impacto, aunque sea pequeño, es porque uno aún se está juzgando a sí mismo. Es decir, y esto es muy importante entenderlo, porque aún creo que yo tengo que ser de determinada manera. El juicio está ligado a un modelo, a un modo de ser. Me juzgo conforme a este modelo, a como debería ser, y tiene fuerza porque proyecto en él lo que soy, es decir, proyecto la felicidad, la seguridad, la valentía, que es como me educaron. Lo proyecto en ese modelo, en cómo debo ser, y entonces soy susceptible de estar en jaque a causa de un juicio propio o ajeno. Lo que al final es lo mismo, porque uno es reflejo del otro. Los demás nos muestran algún aspecto de nosotros que nosotros no vemos, normalmente porque está oculto entre las sombras, lo que esconde nuestro personaje y que solo podemos reconocer a través de la proyección. Los otros nos ofrecen una oportunidad para ver que esa actitud que nos altera nos está señalando un problema que se encuentra en mí, en nosotros, y que puedo solucionar. Mientras yo no pueda hallarme en paz y en mí mismo frente a cualquier persona, tenga la actitud que tenga, quiere decir que hay trabajo por hacer. Los demás me están señalando una y otra vez aspectos de mí en los que he de madurar y en ese sentido son invitaciones extraordinarias al trabajo interior. Por ejemplo, cuando el egoísmo de alguien me saca de quicio, probablemente me está indicando unos aspectos egoístas de mí que he reprimido y que también he rechazado en mi interior. Y si lo he reprimido dentro de mí, pues tiendo inevitablemente a reprimirlo fuera de mí en forma de rechazo, de enfado, de condena, de lo que sea, de alteración. Cuando el personaje del otro no me altera, observo su comportamiento, sus películas, sus historias, pero dándome cuenta de la vida que hay detrás. Nos damos cuenta que sus comportamientos son pataletas, rabietas, y actuamos con la madurez de una persona adulta que no se deja engatusar. Esta es una posición adecuada en relación con el personaje del otro. Vemos sus tramas inmaduras, sus juegos, pero sabemos que eso es una capa superficial, pero que detrás hay un fondo extraordinario de vida, energía, luz, plenitud, paz profunda y conciencia que no tiene límites. Entonces lo contemplo desde la serenidad y la conciencia del fondo y también desde lo que el otro es. Entonces es cuando se produce la maravilla de la relación. Es cuando uno adopta realmente una posición madura que puede convertirse en un estímulo inestimable para ayudar al otro a salir de la limitación de su personaje. Porque entonces el otro se siente reconocido en lo profundo y relaja su necesidad de reclamación constante de atención, de afecto y de seguridad. Cuando uno ya ha hecho un trabajo consigo mismo y cuando el otro no es el espejo de nuestro personaje, lo mejor es que nos convirtamos en el espejo del otro para que vea el personaje, pero sobre todo para que se reconozca en el fondo.